Muy bien, cuenta regresiva para las campañas políticas. Claudio, vamos a recibir en este caso a Darío Méndez, que es de alguna manera el referente, el ideólogo, por así decirlo, de la campaña de Rogelio Iparraguirre. Dicen eso. ¿Qué tal? Buen día. Dicen eso. Jefe de campaña. Jefe de campaña. Jefe de campaña. Está muy clásica. bien. Está muy bien. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Él Gracias es por la invitación. presidente del bloque del Frente de Todos. Recordemos que él es concejal por ese espacio, bueno, ahora denominado de otra manera, pero cuando ingresó era de esa forma. ¿Por dónde arrancamos? Yo le quería preguntar sobre un hecho muy importante, creo yo, para la ciudad de Tandil, que fue el fin de semana, la semana pasada, mejor dicho, y que tiene que ver con Sanssouci. Lo veíamos a Rogelio Iparraguirre por allí, junto con el secretario de Política Ambiental, de Política Territorial, haciendo referencia justamente a lo que es Sanssouci y las obras que comienzan para que esos terrenos puedan ser viviendas el día de mañana. Bien, así es. Como bien vos decías, el diputado Iparraguirre participó la semana pasada en una reunión con Luciano Scatolini, que es el secretario de Tierras del Ministerio de Hábitat, donde lo que hicieron fue la apertura de sobres para las obras de infraestructura, para los lotes de Procrear. Recordemos que el proyecto de Sanssouci tiene dos grandes diferencias, digamos, dos grandes bloques de construcciones de casa, una que va a estar dada por el Instituto Provincial de la Vivienda, por la provincia de Buenos Aires, y otra parte que va a estar dada el trabajo a través de Procrear. En este caso se licitaron las obras todas que van a realizar en la infraestructura, es decir, todo lo que va por abajo de la tierra, ¿no? Apertura de calles, cordón cuneta, agua, cloaca. Y eso es una buena noticia porque lo de Procrear no va a ser el Gobierno Nacional quien va a construir, sino lo que se va a realizar va a ser un loteo y el sorteo de esos lotes con el crédito para que las familias mismas puedan construir su casa, en la misma medida que lo hicimos en Garbellini, en lo que está detrás de Procrear, en esas 4 manzanas, y la verdad que ha dado un resultado muy bueno porque al ser la familia que tiene que construir hay una celeridad mucho mayor, sobre todo con el proceso inflacionario tan alto que hay, digamos, donde la necesidad imperiosa es poder construirlo lo más rápido posible, y también por lo que nosotros hemos dialogado con esas familias, de parte de los constructores, también al haber mucha demanda de trabajo, también han trabajado con una celeridad importante. Entonces estamos esperando ya que se adjudiquen esas obras, se están analizando los pliegos, son 4 empresas las que se han presentado, una obra de mucha envergadura, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. ¿Cuántas manzanas son las que ocupa esto ahora? Lo de la infraestructura. La infraestructura de Procrear son las 6 manzanas que va a llevar adelante Procrear. Correcto. Digamos, ¿no? De parte de lo que es provincia ya también se llamó la licitación para la construcción de las viviendas, ¿no? Que eso estamos esperando que ya... No, de hecho, perdón, me estaba equivocando, ya está adjudicado y entendemos que si no me equivoco, es la cooperativa Falucho la que las va a construir, una empresa de acá de Tandil que lleva adelante muchísimas obras. Así que, por suerte, eso ya se está moviendo, esperemos prontamente ya ver movimientos de tierra ahí, que es lo que cuando ya se ve in situ, digamos, ya la cuestión y se puede empezar a dimensionar ya más concretamente esa obra que yo creo que todos los tandilenses lo estamos esperando, ¿no? Sobre todo ahora que está tan en boga este tema de los alquileres y que la ley, que esto, la renovación, todas las complejidades y complicaciones más que nada está trayendo sobre todo a quienes tienen hoy en día la desgracia de alquilar, ¿no? Sí, sí. Bien, Darío Méndez, otro de los temas en los cuales veíamos, bueno, en este fin de semana, el proyecto presentado, ciclovías en las vías, valga la cacofonía, ¿no? Así es. Sí, nosotros debe ser alrededor de un mes que presentamos en el Consejo Deliberante un proyecto de ciclovías sobre vías férreas muertas. Es un proyecto que en su momento nos acercaron de la Secretaría de Inclusión del Ministerio de Trabajo, que participó un tandilense, Osvaldo Mestro Juan, ahí. Nos acercó este proyecto, que había una idea de poder llevarlo adelante, que es un proyecto que está basado en algo similar que lleva adelante en Europa, donde ya no hay recorridos de las vías férreas del ferrocarril, por la redundancia. La idea es poder utilizar esas vías para construir ciclovías. Acá en Tandil nosotros tenemos varios trayectos de vía, nosotros teniendo en cuenta lo que fue el trazado del viejo ferrocarril, que es lo que ha determinado el desarrollo de la mayoría de las poblaciones rurales en Argentina y en nuestro partido también. La gran mayoría de esas vías están en desuso hace mucho tiempo.
Entonces nos pareció una buena idea poder establecer trazados donde los ciclistas puedan hacer deporte. El ciclismo es un deporte que necesita grandes distancias, digamos, ¿no? Sacando no el ciclismo de pista, sino en este caso el ciclismo rural o el ciclismo de carrera en ruta. Entonces nos parecía una buena idea para poder desarrollar esto, no solo para los deportistas tandilenses, sino también se viene, por lo que nosotros hemos podido dialogar, ha habido un crecimiento, sobre todo en la pospandemia, del turismo de este tipo. Nosotros vemos comúnmente, digamos, que a veces vamos a visitar nuestros parajes rurales, como en muchos de ellos hay pelotones de ciclistas, ¿no? Sí, y preguntando un poco de eso, nos comentaban eso, que hay muchos casos son tandilenses, pero en muchos casos un turismo que viene a practicar ese deporte en Tandil. Entonces nos parecía oportuno poder realizar esto, nos parecía que era algo interesante, sobre todo también para el desarrollo comercial de esos pueblos, porque la idea es que llegue quienes hacen deporte ahí y que el pueblo también pueda brindar alguna cuestión de las que muchos que ya brindan y en otros casos crearlas, como ofertas gastronómicas, ofertas de productos regionales, etcétera, etcétera, conocer la historia de los pueblos. La idea es que en los circuitos férreos se trace una cinta asfáltica, que en algunos casos, digamos, donde nosotros consideramos que ya son vías muertas, que no hay ningún tipo de posibilidad de que vuelva a circular el ferrocarril, se podría hacer de cemento entre vía y vía, poniendo postas a lo largo del camino para postas de hidratación y postas para poder solucionar algún inconveniente que haya con las bicicletas, y a su vez en los trazados también establecer una señalética donde haya códigos QR donde se pueda levantar y con el teléfono ya saber, digamos, qué oferta turística, gastronómica hay en ese pueblo y a su vez un poco un raconto de esa historia de ese pueblo. Y en las vías donde, digamos, hay algún tipo de posibilidad de que algún día vuelva a circular el tren, la idea es poder hacer esa cinta asfáltica no con cemento, sino con un estabilizado, para que el día de mañana, si se tiene la suerte de que vuelva a circular el ferrocarril en esos lugares, se pueda levantar eso fácilmente y pueda ser recuperado por el ferrocarril. Correcto, no te iba a decir justamente qué difícil, obviamente hay vías muertas, inclusive sectores donde están levantadas las vías, que sería bastante complejo el volver a tener tren ahí. Ahora, hay otras vías que vale la pena no perder la esperanza, ¿no? Sí, no sé, Tandil, Gardey, Vela, de ahí para Juárez. Mínimamente. Arrauch también, por No, supuesto. bueno, esa está funcionando. No, esa funciona. De hecho, ahí nosotros no tenemos el tren de pasajeros, pero sí tenemos el tren de carga, que es el que viene de Lomanera, de Camargo Correas, que es de Ferrocarril Roca, que eso sigue el viejo trazado, digamos, que va a Raúl, Las Flores, Cañuelas y Constitución. Esa vía nosotros no planteamos, de hecho hay un tramo de la vía que va a Vela y Gardey, que es el mismo que termina en Lomanera, digamos que eso se desvía más o menos por el Cerro de la Virgen, un poquito más allá, casi llegando a Gardey, ahí se desvía y agarra para Juárez. O sea que esa parte no se podría utilizar. La otra parte, digamos, es la que nosotros no quisimos poner como, en este caso, como la de hacer cinta asfáltica con cemento, porque entendemos y que hay una expectativa, y nosotros también la tenemos, de que una vez que se recupere el tren de pasajeros en Tandil, vuelva el tren turístico a Vela y a Gardey. Pero hay otros lados que no, por ejemplo, las vías que van a La Pastora, vías que van a De la Canal, hay vías que van a Desvío Aguirre, vías que van a Fulton, vías que van a Cerro Leones, todas esas vías, digamos, no hay... la que va a Fulton puede ser que haya una expectativa a partir de lo que ha surgido últimamente del pedido de recuperación de la vía que queden del tren de carga, pero digamos las otras, lo de La Pastora, como lo de La Canal, eso no hay expectativa, o lo de Cerro Leones, no hay ningún tipo de expectativa de que eso vuelva. De La Canal no es el que pasa hacia Rauch, no, es otra vía. No, pero ojo, que la Canal es la que va a Iraola a Ayacucho. Estaban reacomodando vías. Por lo menos todo lo que claro, es el tramo que vendría... Las Flores a Ayacucho, sí, lo acomodaron y faltaba Ayacucho Tandil. Sí, pero entiendo que habría que mirarla bien. Lo importante es, digamos, que se tome lo que nosotros queremos hacer, digamos, no es algo definitivo, sino es llevarlo a discusión al Consejo Deliberante, y después que si eso se interesa y es aprobado, poder ya a partir de ahí, ya con el Ejecutivo también, llevar adelante un ciclo de reuniones con el Estado Nacional y con el Estado Provincial para que ellos también autoricen esto. Justamente eso le iba a preguntar, no son territorios municipales eso, así que seguramente es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, la idea es poder trabajar incluso con el privado, para
para, digamos, también que el Estado determine, digamos, bueno, mira, acá se está trabajando, acá no se está trabajando, acá hay unas expectativas, acá se va por otro lado, digamos que siempre hay esas cuestiones, son los estamentos del Estado superiores quienes lo determinan, no el municipal. El municipal en todo caso ha tenido la posibilidad de intervenir en lo que tiene que ver con inmuebles, digamos, de ferrocarril, digamos, de cesiones, etcétera, pero no sobre las vías. Pero eso también es bueno recordarlo, que incluso vías que antaño fueron de sierras, digamos, eso siguen perteneciendo al Estado Nacional, y por más que hayan quedado dentro de privados, que en muchos casos ha quedado la vía dentro de campos privados, eso sigue perteneciendo al Estado Nacional, no es al privado. Está Darío Méndez con nosotros, presidente del bloque del Frente de Todos. Vamos a seguir charlando en un ratito. Preguntaban acá si el tema de las sendas aeróbicas, si están habilitadas también para que transiten bicicleta. Yo la verdad no lo sé eso, creo. No. Habría que preguntarle al Ejecutivo, entiendo que si son aeróbicas... No debería ser. Deberían ser para correr o caminar, ¿no? Se usan también. Bueno, se cruza la plaza, digamos, en bicicleta cuando no corresponde también, ¿no? Ricardo Chaldona nos dice: la vía que va de la Canal es la que hace Tandil, de la Canal Egaña a Rauch. Dice por acá Ricardo. Bien, bien, no es la que va a Ayacucho, la que va a Rauch, entonces. Correcto. Bueno, gracias, Ricardo. ¿Te quedás un minuto más con nosotros? ¿Unos minutos más? No hay problema. Seguimos charlando con Darío Méndez. Comenzó formalmente, digamos, por calendario electoral, comenzó la campaña. Exactamente, ya estamos en campaña, rumbo justamente a octubre, así que bueno, ¿cómo está todo aquí en Tandil? ¿Cómo se están preparando? Bien, no, ya de hecho ya se está trabajando lo que va a ser esta campaña, lo que es esta campaña de cara al 23 de octubre, con muchas expectativas. La verdad que es una campaña un poco más larga, las pasos se hicieron muy cortas, yo creo que en el desarrollo entre los cierres, que fueron bastante apurados, arriba, y eso también lo que conllevó en los distritos, en las provincias, hizo que, digamos, que sea una campaña muy corta. Ahora me parece que al ser una campaña más larga, de casi 2 meses, está la posibilidad de poder llegar a más vecinos, vecinas, de poder hablar un poquito más de las propuestas, de lo que tiene que ver con lo que propone cada espacio, y ahí ver qué es lo que decide el ciudadano. Me parece a mí que es una elección que más allá de las impresiones primeras, digamos, me parece que es una elección abierta, que, digamos, queda mucha gente que no ha participado, mucha gente que ha votado mal, muchos cortes de boleta mal, ha habido, la verdad, una boleta tan grande. Y me parece que hay una configuración interesante hacia adentro de los espacios políticos. Me parece que hay una discusión muy presente con los espacios a nivel nacional. Me parece que está captado esta elección sobre todo por lo que pasa a nivel nacional, me parece a mí. La gente, al haber momento de crisis, de dificultades económicas, empieza a ver más que nada no tanto las cuestiones locales, sino nacionales. Sí, sí. Antes de pasar a lo nacional, sí, digamos que por ahí te vamos a preguntar algunas cosas concretas. ¿Cuál es la estrategia de campaña aquí de Rogelio Iparraguirre? Te lo preguntamos como jefe de campaña. Bien, primero que nada, me parece que hay una definición a nivel nacional que se tomó de militar más fuerte las boletas nacionales y provinciales, cosa que no se había hecho en las pasadas elecciones. Eso hace, digamos, que el discurso local vaya más pegado a cuestiones nacionales, primeramente. Y que si eso funciona, digamos, como se pretende desde el ámbito más arriba, lógicamente deberá empujar la boleta hacia arriba. Y por otro lado, me parece que hay una expectativa puesta también en todo lo que no es el voto a Lungui, concretamente al doctor Lungui, quien fue quien ganó la interna dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que hay un universo interesante, son alrededor de 15.000 votos que no votaron en esa interna, que votaron a otras opciones. Después me parece que si uno analiza el padrón general, digamos, el 80% de la población de Tandil no votó al intendente, entre los que no fueron a votar, entre los que eligieron otra opción y entre los que participaron de la interna de Juntos por el Cambio. Y la verdad que cuando uno habla con gente, digamos, los conocidos, digamos, de uno que ha elegido distintas opciones, no hay voto seguro, asegurado. Me parece que del Ejecutivo local, si piensa que los votos que fueron a otros actores dentro de esa interna piensan que ya están asegurados, me parece que se equivoca, porque no hay un convencimiento, me parece, de parte de la gente
ha participado ahí. Seguramente que la gran mayoría sí, pero me parece que hay mucha gente que está pensando en la alternancia, que están pensando que 25 años sería excesivamente mucho. Y me parece que también que ahí hay que ver qué sucede con la elección del representante de Milei, digamos, que ha quedado, tiene la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Por lo que fue la boleta nacional y lo que es la boleta local. A su vez también ahí nosotros vemos que hay alrededor de 7.000 votos que votaron en la interna de Juntos por el Cambio, que no votaron a sus candidatos a presidente, que eso me parece que se puede interpelar, que eso ha sido gente que ha participado de esa interna, que por ahí no tiene una identificación tan grande con ese espacio político, ¿no? Entonces me parece que ahí donde también hay que trabajar fuerte las propuestas locales, ¿no? Me parece que Rogelio tiene dos grandes fortalezas, a mi criterio. Una es el trabajo realizado, digamos que por ahí, por la función que le ha tocado llevar adelante y por los contactos tanto con el gobierno nacional y provincial, tiene esa ventaja de ya ser un candidato que ya ha trabajado por Tandil, que puede mostrar cuestiones concretas, y a su vez me parece que la mayor fortaleza, el espacio con mayor fortaleza de propuesta, digamos, cuando yo me tomé el trabajo de analizar las diferentes plataformas de los distintos espacios y me parece que ahí hay una fortaleza muy grande de parte del candidato nuestro, que se vio reflejada también con la participación que hubo en su momento en el foro de políticas públicas que llevamos adelante en el campus. Me parece que ahí también toman carnadura en personas concretas, ¿no? Un montón de personas que participan y elaboran propuestas y que a su vez eso, digamos, después irradia. Esos son, digamos, los dos grandes ejes que nosotros vamos a trabajar, digamos, la cuestión nacional, pero también la cuestión local, apuntando a aquellas personas que creen que Tandil tiene que tener un gobierno más joven, un gobierno más dinámico, un gobierno más ágil, que 25 años es mucho, ¿no? Darío, en lo que tiene que ver justamente con las personas que, bueno, mencionó los que no han ido a votar también usted. Sí. ¿Cuántos ha hecho algún estudio sobre qué porcentaje de los que obligatoriamente deberían ir a votar no fueron? ¿Qué porcentaje de esos que no fueron son, bueno, gente que son o mayores de 70 o menores de 18 que no tienen obligación, digamos, y cómo van a tratar de captar ese voto? Sí, son alrededor de 36.000 votos los que no fueron. Como bien vos decís, mayoritariamente son jóvenes y adultos, mayores. Y un poco hay dos formas, digamos, de interpelar. Digamos, la cuestión nacional me parece que hay, o sea, son modelos muy, el contraste es muy grande, digamos, entre lo que se está proponiendo entre las distintas personas, entonces me parece que hay... Pero, perdón, y hablando de eso, ¿qué sería lo positivo nacional para evaluar justamente de la gestión de lo que propone Massa? No, me parece ahí, digamos, lo que está en discusión son dos modelos concretos. Un modelo, digamos, de financiarización de la economía, digamos, más ligado a lo que fue en los 90, más parecido a lo que pregonó en esta tierra Domingo Cavallo, y después un modelo de producción. Digamos. El modelo de producción está teniendo problemas, para mí dos problemas centrales, uno que tiene que ver con la falta de dólares en el Banco Central, que eso lo que conlleva es que no se pueda sostener el precio del peso, el valor del peso, digamos, ¿no? Que ante cualquier corrida cambiaria, que hay muchísimas, digamos, no es que esto fluctúa libremente, digamos, hay intereses, digamos, entre que el valor de la moneda local y la moneda extranjera varíen, no se pueda sostener y eso después evidentemente se traslada a los precios. Y después otro que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Perdón, la devaluación del 22% no fue, digamos, producto de ninguna corrida. No, la fue una devaluación, decisión del gobierno. Una decisión promovida por el Fondo Monetario Internacional, traído hace 4 años por el expresidente Mauricio Macri y acordado en el Congreso de la Nación por una porción importante de las fuerzas políticas argentinas, no todas. Como bien lo decía, eso fue una definición del gobierno. El Fondo Monetario pidió una devaluación del 60% y el gobierno llegó a una devaluación del 22%. Después también está claro si vos podés llevar adelante perdón que siga un poquito con esto, con una devaluación y tomar medidas para tratar de paliar eso, como son los bonos, o podés dejar que recaiga enteramente sobre la espalda de los trabajadores. Yo creo que si nosotros logramos fondear el Banco Central con los fondos suficientes como para contener el precio del dólar, después me parece que entra una segunda etapa que es la de la distribución de la riqueza, que básicamente se está dando una discusión entre precios y salarios, donde claramente los salarios corren detrás, digamos, todo este tiempo ha corrido
detrás. Me parece que esas son las dos grandes discusiones. Ahora hay que ver si hay gente que está dispuesta a dar esa pelea, a dar esas discusiones, o gente que está pensando en otro modelo de país donde, digamos, las empresas locales van a tener que competir de igual manera en ese esquema de dolarización o convertibilidad, de igual manera que con una empresa extranjera, con grandes empresas, donde digamos, la cuestión del Estado se quiere reducir a su mínima expresión, ya no atendiendo las cuestiones de los que son los derechos consagrados por la Constitución argentina, como la salud, la educación, etc. Me parece que la discusión pasa por ahí. Y me parece a mí que ya como estrategia política de nuestro, digamos, que llevar a una elección a que sea un plebiscito de gobierno o no, me parece que sería un error, porque claramente si plebiscitamos este gobierno me parece que no tendría ningún tipo de apoyo, y lo digo como parte de este gobierno, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos en los últimos 2 años con el rumbo económico que ha tomado el presidente y sobre todo el exministro de Economía, Guzmán. Fuimos muy críticos del acuerdo con el Fondo Monetario también, entendemos que es un acuerdo, quienes ya peinamos canas en este país sabemos lo que significa el Fondo Monetario y lo que significa las políticas, sobre todo, porque no es simplemente que a vos te prestan plata y vos ves cómo haces para devolver ese dinero, sino que ya se meten en la política que uno lleva adelante para ver cómo recauda ese dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¿El default directamente? No, yo creo que habría que haber discutido otro acuerdo de distinta índole. Lo que no se puede soslayar es la responsabilidad del fondo en ese préstamo que se hace en Argentina. El fondo lo ha reconocido el mismo organismo, que sabían que era dinero que se iba a utilizar para la fuga de capitales, es decir, para que no iba a quedar en el país. Entonces, si ellos tuvieron, imagínate, el Fondo Monetario tuvo que modificar la carta orgánica del mismo fondo para darle todo el dinero que hizo la Argentina. Dio casi el 50% de todo el circulante que tiene dando vuelta en el mundo de préstamo a un solo país. Lo hace después de una elección donde casi todos sabían que era muy difícil que pudiera reelegir ese gobierno, y a su vez lo hace consciente de que no iba a quedar en obras, que no iba a quedar en el país, que no se tiene. Entonces, hay una responsabilidad de parte del Fondo Monetario. Si nosotros vamos a negociar diciéndole todo que sí, es muy difícil, digamos, para los argentinos y las argentinas quedar bien posicionados. Yo me parece que hay historia aparte, digamos, en nuestro país de otras negociaciones, sobre todo la llevada adelante durante el gobierno de Néstor Kirchner, bajo el ministro de Economía Roberto Labaña, con otros organismos, con privados, y me parece que fueron exitosos, donde hubo quita, digamos, de intereses y de capital, el 70% se realizó en ese año. ¿Y por qué no podíamos ir a discutir eso? Yo creo que fue un gran error. Este acuerdo con el fondo es inflacionario, porque si a vos te dicen todo el tiempo que no podés tener una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, estás obligado continuamente a hacer devaluaciones constantemente, y esas devaluaciones después recaen sobre los trabajadores y las trabajadoras. Generalmente, digamos, no vemos que recaiga sobre las grandes empresas que son los que ganan con la inflación, los que exportan, digamos, producen en pesos y exportan en dólares, digamos, no recae sobre los grandes ganadores, digamos. Entonces ahí me parece que hay una gran discusión. Vos mismo como gobierno estás de alguna manera asegurando una brecha de 60 o más % con todos los impuestos que le pones al dólar oficial. Digamos que ya hay una base de la brecha que no es tanto brecha, sino que es una brecha que nos autocreamos como gobierno, ¿no? Y es que no queda otra forma de hacerlo, porque lamentablemente nosotros producimos en pesos la moneda. Estamos hablando de una moneda que es extranjera, que nosotros la única forma de hacernos de ella es mediante las exportaciones que realiza la Argentina, que es el trabajo argentino. Ahora, si nosotros producimos en pesos y nosotros vendemos en dólares, y después si nosotros no hacemos eso, nosotros después el valor de las cuestiones las tendríamos todas dolarizadas, ¿no? El kilo de pan lo tendríamos que pagar, no sé, 3.000 pesos, o el kilo de carne, si no sé, si el día de mañana tuviésemos que pagar el valor de exportación de lo que se lleva a China, o que tengan cuidado los productores de carne, porque dice que con los gobiernos comunistas no quieren tratar, así que las exportaciones de carne a China corren peligro si llega a ganar algún candidato también, ¿no? Digo, chascarrillo. Darío, ¿Milei? Milei creo que ha sido una sorpresa y no tanto, digamos, si tiene, digamos, en mi caso, digamos, escuchamos siempre o tratamos de escuchar lo que dice, para mí la última gran estadista de la Argentina es Cristina Kirchner. Ya viene planteando hace un tiempo una cuestión que tiene que ver con la insatisfacción democrática, ¿no? ¿Qué quiere decir la insatisfacción democrática? Un sistema creado hace muchísimos años, con la Revolución Francesa, 1789, digamos, la división de poderes, que supuestamente era la mejor forma de organizarnos para
digamos que las sociedades encontraban para organizarse, para que puedan tener justicia, para que puedan tener gente que legisle, que pueda representarnos, etcétera, etcétera. Ahora bien, digamos, cuando nosotros tenemos largos procesos, largo tiempo, digamos, donde ese sistema de gobierno no da respuesta a las necesidades concretas de la gente o genera problemas constantemente, digamos, y ve la gente, hoy en día, digo, más allá de las cuestiones políticas, digamos, la gente no descree en gran porción de la justicia, descree de los políticos, descree de los distintos poderes del Estado, ¿no? Y a su vez el Estado, digamos, a una porción importante de la sociedad, no es capaz de darle respuesta en cuanto a sus derechos en términos de educación, de salud, de trabajo, de ingresos, digamos, ¿no? De poder vivir tranquilamente, digamos, la sociedad, yo creo que no hay grandes expectativas en cuestiones que no tengan nada que ver con la cuestión material. Darío, perdóname, pero vos hablás como si no formaras parte de este gobierno, como me pasa escucharla a Cristina de la misma manera. Digo, es la vicepresidenta y por ahí la he escuchado y da la sensación que fuera opositora, no parte de este gobierno. No, pero justamente ya llevo como 15 minutos hablando, criticando cuestiones de mi gobierno en las cuales no estoy de acuerdo. Entonces, digamos, yo no creo en las cuestiones de la obediencia de vida, digamos, a mí no me parece bien... Pero ¿no es responsable Cristina de esto, habiendo sido ella la que determinó que el presidente sea Alberto Fernández? Es responsable en ese término, para mí, desde mi punto de vista, de cuestiones electorales, de haberlo puesto de presidente. Ahora, después de hacerla responsable a ella de cuestiones de gobierno, cuando ella misma lo ha marcado, digamos, públicamente, y el presidente no ha hecho o ha hecho caso omiso de esas cuestiones, me parece que no, digamos. Si hay algo que no hubo en este gobierno fue el doble comando, ¿no? Que se hablaba mucho de que iba a haber ese que Alberto era un títere de Cristina, y lamentablemente no lo fue, digamos, porque ojalá hubieran sido los resultados que nosotros teníamos en el país en el año 2015, donde la realidad era otra, donde teníamos los salarios más altos de Latinoamérica, donde el PBI era el más alto de los últimos 30 años de la Argentina, etcétera, etcétera. Digamos, después te puede gustar la forma, no me refiero a la cuestión estrictamente económica. Entonces me parece a mí que, aparte, digamos, si uno no dijese lo que piensa o lo que uno interpreta como la verdad, me parece que a la gente... qué poca expectativa podríamos generar en la sociedad, digamos, si nosotros viniésemos y mintiésemos y dijéramos, no, está todo bien, el gobierno ha sido una maravilla, la verdad que todo esto es culpa de, no sé, simplemente de la sequía y de la pandemia, de la guerra en Ucrania, sí, esos son factores que atribuyen, pero después hay gente que no, digamos, para mí ser presidente no es para cualquiera. Y hay que tener muchas agallas, sobre todo en los países donde muchas de las cuestiones se tienen que hacer debatiendo con grandes poderes concentrados, ¿no? No es simplemente poniendo buena cara y haciendo buenos gestos y teniendo buenos modales y llevándose bien con todo el mundo. Me parece que así no es, lamentablemente así no ha sido, ¿no? Bien, presidente, que hace 4 años ustedes nos planteaban, digamos, inclusive cuando hacían campaña junto con Rogelio, como que era la opción. Sí, reitero que... Sí, porque digamos, no es que nosotros no planteamos que íbamos a llevar este plan de gobierno, digamos, ¿no? No es Milei que está diciendo, te voy a privatizar la educación, te voy a privatizar la salud, voy a dolarizar, etcétera, etcétera. Ni siquiera Macri, digo, en su momento Macri ni se animó a decir lo que iba a hacer, digamos. De hecho, la plataforma de campaña, ¿se recuerdan? Fue otra, digamos. Bueno, en este caso claramente no se llevó adelante lo que se planteó. Uno de los grandes problemas que había dejado el macrismo era la inflación y la reintroducción en Argentina del Fondo Monetario Internacional, y no fuimos capaces de solucionar ninguno de los dos problemas. Tenemos que terminar. Sí, algo corto, también lo mencionaba la pasada cuando hablábamos de la devaluación, habló de los bonos que, bueno, muchísimas provincias oficialistas y opositoras plantean que no van a pagar y que a nivel local el municipio considera que no tiene fondos y que no puede pagarlos. Usted también se refirió a este tema. Sí, así es. A nosotros, ante la consulta de muchos empleados municipales, de parte de ellos, lo he recibido en el Consejo, a ver, digamos, cuál era el grado de obligatoriedad que tenía el gobierno municipal con este bono. Nosotros, obviamente, que ha sido planteado como no obligatorio para los estamentos provinciales y municipales. Y lo que nos llamó poderosamente la atención fue la argumentación de parte del Ejecutivo, no digo
ni que, como reitero, ¿no? Ni que es obligación ni que no, simplemente era una opción ante esta devaluación, era decir, o recae la devaluación sobre los trabajadores o buscamos la forma de que no recarga sobre ellos. El Ejecutivo Municipal salió a plantear la semana pasada que no disponía de los fondos necesarios para poder llevar esto adelante. Nosotros nos tomamos el trabajo de revisar las cuentas, es decir, cuáles son los ingresos y los egresos del municipio. La verdad que está por encima de lo pautado, de lo presupuestado, de lo que fue aprobado este año en el presupuesto, está por encima en recaudación, como está también por encima en gastos. Obviamente en un proceso inflacionario se le complica como a cualquier casa, digamos, en la administración del Estado municipal también se complica, pero la verdad que han tenido mayor ingreso por coparticipación, han tenido mayor ingreso por cobro de tasas, sobre todo aquellas tasas que están ancladas a la actividad económica, como es la tasa de actividad económica. Y a su vez han proseguido, ¿se acuerdan que el año pasado yo hice un planteo de que tenían un plazo fijo de entre 1.000 y 1.400 millones? El año pasado la respuesta del Ejecutivo fue que cuando se pague los salarios de diciembre y el aguinaldo ya no iba a haber más plazo fijo. La verdad que el 1 de enero seguía habiendo 1.000 millones de pesos de plazo fijo de parte del municipio, lo cual indica que han generado un excedente suficiente. Nosotros discutíamos este año que el aumento de tasa era excesivo en función de lo que ellos estaban planteando como recursos que es necesario para poder funcionar este año, y teniendo en cuenta que seguían teniendo ese plazo fijo, no nos hicieron caso. Así fue como han podido funcionar todo este año sosteniendo ese plazo fijo y generando dividendos a partir de los intereses que han sido utilizados, me imagino yo, para mayores costos de obra, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahora está la cuestión concreta del bono a los municipales, y nosotros hacíamos la cuenta que con 1.414 millones de pesos que tienen en el plazo fijo, con lo que generan en un mes de intereses, pueden pagar la totalidad del bono para 3.000 empleados municipales e incluso sobrarle dinero, ni siquiera pagarlo en 2 cuotas, lo podrían pagar en una sola cuota y sobrarle dinero para otras cuestiones que necesite el Ejecutivo. Así que la cuestión de que no tienen fondos es falaz. Lo que nosotros decimos es, en todo caso, lo que tiene que determinar es si tiene la voluntad política de darle el bono a los trabajadores o si no la tiene. Y en todo caso serán los trabajadores que definirán o no el rumbo a seguir de sus acciones, de acuerdo a lo que diga el Ejecutivo, si es que ellos definen tener el dinero y no tener la voluntad política para dárselos a ellos. Darío, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes, muy amables. Darío Méndez charlando con nosotros, concejal, presidente del bloque del Frente de Todos. Bueno, varios temas.